Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Nos sentimos súper complacidos en darles la bienvenida a esta nueva emisión de la entrevista a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del economista Alejandro Moncada Yepes, quien tiene una vasta experiencia, además en el ámbito público, en el ámbito privado también, por supuesto, como profesional, pero tiene una experiencia bien interesante. Inclusive fue es secretario general del partido Democracia Abierta, pero también fue diputado, perteneció también al Senado antes, pues cuando teníamos ese sistema bicameral. Él fue senador de la República, fue diputado, en fin, tiene una experiencia súper interesante en su haber como funcionario público desde la perspectiva legislativa. Pero además, bueno, es analista político. Pero como es economista, ese es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo y vamos a hablar de varios aspectos súper interesantes que queremos conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Alejandro, por tomar de tu valioso tiempo para venir y saludar a nuestra distinguida audiencia y bueno, bienvenido. No, gracias a ti por la invitación y aprovecho la oportunidad públicamente de pedirte disculpas por la otra ocasión que me invitaron, pero como te dije, me encontraba en los Estados Unidos, en Washington. Ajá, y precisamente por ahí podemos comenzar porque casualmente Venezuela está en este momento, que tenemos muchos años, como en una ebullición bien interesante generada por una perspectiva política, pero que impacta duramente al tema económico. Y las sanciones precisamente son, digamos, es uno de esos temas que nos duele, que nos afecta duramente a los venezolanos, y tengo entendido que parte de ese viaje y otros que has hecho para los Estados Unidos es precisamente hablar del tema de las sanciones. Efectivamente, yo vengo hablando como ciudadano venezolano, como economista y también como mi experiencia política como diputado y ex senador de Venezuela, y un grupo de venezolanos, entre los cuales está Timoteo Zambrano, actual presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el Antonio Scarri del partido LAPI, el partido que antes era del gobernador del estado Lara y hoy es del diputado principal Luis Augusto Romero. Hemos creado algo llamado la Nueva Alternativa Democrática, que es un sector más de la oposición venezolana, que sin dejar de ser oposición, creemos en que es necesario, y lo hemos venido pidiendo, el levantamiento de las sanciones de todo tipo que tiene los Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Venezuela, que nos ha ido afectando a todos los venezolanos por igual, ricos, clase media, y por supuesto más a los pobres. Ese ha sido mi trabajo internacional que he hecho yo, tanto en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Washington, en la ciudad de Miami, y he ido a diferentes programas de televisión de la importancia, como el de Patricia Yaniot, que me ha entrevistado en Miami, en Tampa, y también en Washington, la cadena Telemundo, la periodista Imariel Moreno. Sí, esa es una de las áreas que he ido manejando últimamente y viajo con cierta frecuencia pidiendo eso. Yo no te voy a decir que porque yo las pida, las hayan flexibilizado, pero efectivamente la que está pasando en el mundo, entre la guerra que está pasando entre Rusia y Ucrania y el problema del Medio Oriente, ha hecho, creo, a mi entender, más el lobby que yo he hecho político allá hablando con representantes y algunos senadores demócratas y republicanos de los Estados Unidos, flexibilizando, y ve que le han ido puntualmente levantando algunas sanciones, ejemplo, en el área petrolera, licencias, y en el área del oro concretamente, que es un área que más o menos, no voy a decir que conozco muchísimo, pero presumo saber de eso. ¿Por qué? Porque en el sector privado, más allá de mi experiencia política pública, he estado dedicado a la comercialización y producción del oro y venta en Venezuela, porque fuera de Venezuela sería ilegal, sería contrabando de extracción. Amigo Alejandro, Alejandro Moncada Yepes, economista, me gustaría que usted nos comente y pudiésemos inclusive contextualizar un poco el tema de las sanciones. Sabemos que, bueno, para muchos políticos inclusive eso ha sido quizás una presión política
que ha utilizado algún sector de la oposición para el tema de salir del gobierno, pero que de alguna manera o de una manera bien amplia ha afectado la vida cotidiana del venezolano. Pero ¿hasta qué punto ha afectado eso? Porque quizás la mayoría de los venezolanos no se tiene la información adecuada y amplia de cuánto realmente ha afectado a cada uno de los ciudadanos y no al gobierno, no a los personales del gobierno que seguramente tienen maneras de lidiar con el tema económico, pero que la gente del común del venezolano no la tiene. Es correcto, mira, independientemente que hay que reconocer que el gobierno ha sido, desde el gobierno del presidente Chávez hasta el gobierno ahorita del presidente Maduro, ha sido, a mi juicio, un mal gobierno. Si no, yo estaría más bien con el gobierno. Sería miembro del PSUV y no de un partido como vengo de Acción Democrática y este Nobel partido llamado Democracia Abierta. Pero la verdad que los problemas económicos se han incrementado sustancialmente por las sanciones. Y como tú dices, los que han pedido esas sanciones, que son venezolanos dentro de Venezuela, pero del ala radical, irracional a mi juicio irracional, y fuera de Venezuela hay un grupo grande de venezolanos también, de manera irracional, pidiendo más sanciones contra Venezuela, y resulta que eso lo que hace es cohesionar más al gobierno y darle más oportunidades al gobierno del presidente Maduro, que pueda repetir en las elecciones, que ahora ya son cerquitas, en diciembre del 2024. Ahora, si las sanciones no, digamos que si el gobierno de Maduro o el socialismo, que es realmente la ideología que tienen ellos planteada pues para hacer su gestión, es mala, ¿por qué aplicar sanciones si es mala se cae por su propio peso? En todo caso, ¿qué ha ganado la oposición con las sanciones? No, es que la oposición no ha ganado nada. Eso es una posición irracional que cree que metiéndole más sanciones a Venezuela va a lograr derrocar al gobierno del presidente Maduro. Y el único camino de ganarle a Maduro es por los canales constitucionales y democráticos, constituyendo una mayoría, una unidad, pero una unidad que no la representa, a mi juicio, con todo el respeto y toda la admiración que le pudiera tener como mujer bella, inteligente, de coraje, a María Corina Machado. Pero María Corina Machado representa un ala radical de la oposición que yo respeto, pero ese no es toda Venezuela. Vemos muchísimos venezolanos. Pero ella salió electa en las primarias. Ella salió, pero en las primarias eso se eligió. Es un sector de la oposición venezolana muy respetable por lo demás. ¿Y cuál es el planteamiento que ustedes Bueno, el planteamiento de nosotros hacia el 2024 y las elecciones presidenciales? Es tratar de conseguir un candidato. Primero, ya está inhabilitada. Puede ser que injusta o justamente, pero yo soy economista, no abogado. ¿Y cuál sería el candidato? Bueno, que el candidato para mí, que yo presentaría, y lo he usado como opción, es el doctor Eduardo Fernández. Y ahí te voy a decir una primicia que quizás te va a dar risa, porque coincidimos justamente en un programa de televisión, tu señor esposo y yo, y siendo el de COPEI y yo de Acción Democrática antes y ahora de este partido, y le dije, mira, mi candidato, yo no sé cuál es el tuyo, realmente es Eduardo Fernández. Y ahí me dijimos, mira, coincidimos en eso. Eduardo es un tipo incuestionable en su vida privada y en su vida pública. Pero él hasta ahorita no ha salido como candidato ni pretendo yo ser vocero de Eduardo Fernández. Lo que sí soy es alumno de Eduardo Fernández en la Universidad Católica, fue mi profesor, pero tampoco ha dicho que no quiere ser candidato. Y a estas alturas, las nuevas generaciones conocen ese discurso, porque todos, bueno, sabemos quién es Eduardo Fernández, en un ámbito generacional. Tienes pero hay toda mucha la gente razón. joven que digamos que quizás no tiene, Tienes no toda sabe. la razón. Hay tiempo para mover Sí, hay una tiempo, candidatura porque de con este estos tipo. medios de comunicación, las redes sociales y la velocidad con que esto se mueve, tú pudieras ser Claro, de eso es repente... algo hipotético, ¿no? Hipotéticos, pero hasta tú pudieras ser de repente la solución y la candidata presidencial y todo el mundo se une a ti y gana. Ejemplo, lo de Milei en Argentina. Milei era un diputado rebelde, pero nadie apostaba nada al principio por él. Bueno, pero Eduardo tiene sí una tiene trayectoria. tiempo trabajando para ser tiene presidente. tiempo, Milei, ¿cómo no? Desde y parlamentario. Claro, y claro, tiene una ideología, una filosofía política bien firme que ha sido coherente Y durante hay el otra tiempo. cosa muy Yo importante. creo que eso es fundamental, porque por ejemplo, usted está en Democracia Abierta, ¿qué es? Democracia Abierta. Filosóficamente hablando. Un partido de derecha, absolutamente de derecha. Yo creo totalmente en la economía de mercado. Yo creo realmente
en la ley de la producción, del respeto a la propiedad privada, en que se le dé garantía y seguridad jurídica para que vengan las inversiones extranjeras. Eso es lo que esgrime también María Corina, que es que candidato. yo no digo que María Corina no lo esgrima, en eso estoy de acuerdo. Yo en todo lo que dice María Corina no estoy en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo es que ella viene por la cabeza de que si el presidente de la República, si el alto mando militar, y una persona como María Corina, el discurso agresivo, jamás le entregarían la presidencia de la República. A una persona como Eduardo Fernández, si ganaran en buena ley, le entregan la banda presidencial. Porque saben que va a respetar, y lo ha dicho públicamente, que él no vendría como un vengador, él vendría como una persona a trabajar por Venezuela y por todos los venezolanos. Y eso no lo he dicho yo, eso lo digo yo, pero lo ha dicho Eduardo Fernández y lo he hablado en público y en privado con Eduardo Fernández. Alejandro, a todos los políticos que de alguna manera han manifestado la necesidad de hablar o de ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera, los han tildado de alacranes. Exacto. Y seguramente, a mí mismo yo te voy a decir, yo estuve ayer en un programa importante, del más importante, de política del Canal 8. Y normalmente a la gente de la oposición no le invitan para el Canal 8. A mí me han entrevistado varias veces ya la jefe de prensa del área comunicacional ahí de Radio Miraflores, donde en el Palacio de Miraflores me han dicho alacrán, pero eso a mí no me molesta. ¿Y qué le responde usted cuando le dicen alacrán? Que yo soy el signo Escorpio. Ese es el problema, que yo no me dejo. Yo soy, como dijo Ortega, para dedicarse a la política hay que tener una piel de paquidermo o de cocodrilo, para que lo que la gente le diga, yo se lo respeto. Tú me pudieras atacar lo más duro posible aquí y jamás yo voy a perder el respeto, la cordialidad y la cortesía contigo. No solo porque sea una dama, así fuera un hombre que estuviera entrevistándome, pero de respondo lo que yo creo, lo que mi conciencia me dicta, y yo creo que mi conciencia me dicta que María Corina, primero, no va a poder ser candidata, y los votos no son endosables, como no es endosable el amor. Yo no puedo tener una novia y porque ya no la quiera yo, se la voy a endosar a un amigo mío. Eso no existe, hay que enamorarla a la novia, cada quien. Bueno, pasa igual con los votos. María Corina puede sugerir un candidato, pero eso no se va a lograr y van a aparecer acuerdos de lo que estoy diciendo, pues este programa que me imagino queda en YouTube, de acuerdo a lo que queda usted grabado. me está hablando, la unidad en la oposición hasta hoy no existe. No existe la unidad en la oposición y por eso te voy a dar un vaticinio muy triste que van a decir, este es un alacrán o este es un coleado del chavismo para acá. Las posibilidades hoy, al día de hoy, las tiene la mayoría, si sigue esto y no logramos esa unidad, de ser el próximo presidente de Venezuela a voto limpio, Nicolás Maduro Moro. Ahora, en cuanto a las posibilidades y a las necesidades, acuerdos de temas fundamentales que podrían en todo caso hablarse y discutirse desde un sector opositor que esté abierto a la discusión, pero desde una perspectiva seria para un cambio de gobierno. ¿Cuáles serían, desde su perspectiva, en líneas gruesas, los temas fundamentales que se deberían discutir con el gobierno? Su respuesta en la próxima parte de este espacio. Muchísimas gracias. Informativo Mira TV. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy estamos conversando con el economista Alejandro Moncada Yepes, quien tiene una experiencia bien interesante desde la perspectiva política. Fue senador y además de eso, en el antiguo Congreso bicameral que teníamos acá en Venezuela, también diputado de la República y es una persona, analista político, que ha hecho un trabajo internacional bien interesante con respecto al tema de las sanciones. Pero estamos conversando de la necesidad de diálogo. Casualmente hemos visto en nuestro planeta una cantidad de guerras que desde nuestra perspectiva, como lo dice la historiadora colombiana Diana Uribe, es el suicidio de la razón, es el fin, el acabose de la civilización. La guerra es inutilizar el diálogo para la destrucción de la juventud de los pueblos. Y también otras personas, pero los jóvenes son definitivamente la víctima más fuerte en las guerras. Después que terminan las guerras, para que terminen, lo único que hay es el diálogo. Si podemos tener un diálogo antes de una guerra, creo que eso sería lo mejor. Entonces, para dialogar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que tener ciertas normas, ¿no? Para escucharnos mutuamente, normas de conducta, normas que aprendimos en la escuela. Es correcto.
Ahora, ¿cuáles serían los temas desde su perspectiva para hacer un diálogo desde una oposición, verdaderamente oposición, que no sea lacrán, que sea oposición, pero que esté abierta a un diálogo para mejorar la situación del país? Porque el tema no es el que esté en el poder, el tema es que el pueblo venezolano está sufriendo, que no hay, los hospitales están devastados, que no hay medicamentos, que la gente no le alcanza para hacer mercado, que los trabajos, así la persona tenga 5 empleos, no le alcanza para hacer mercado, en fin. O sea, la situación está muy difícil para el pueblo de Venezuela. Bueno, te lo voy a analizar rapidito en 3 puntos que yo he estudiado como economista. Hay que, primero, eliminar la ley de las grandes transacciones financieras, que en verdad pecha a todo el mundo y no tiene de nada de las grandes transacciones financieras. Hasta en pequeñas empresas por eso son te lo declaradas digo, eso y pero no, te lo voy a decir facturan cortico, nada. porque no voy a hacer un programa de gobierno de 20 puntos, pues no da tiempo ni desarrollarlo. 3 puntos. Otro, nosotros tenemos el potencial en el subsuelo venezolano, en un área que he venido yo estudiando y formándome y haciendo posgrado en la Universidad de Minnesota, como es el oro. Tenemos más de 500.000 millones de dólares en el arco minero. Pero claro, para explotarlo necesitamos ¿qué? La inversión extranjera. Para que haya inversión extranjera tiene que haber seguridad jurídica. Para que haya seguridad jurídica de verdad, tiene que haber unas leyes que respeten que si tú vienes desde Estados Unidos e inviertes, y para poder sacar, tienes que hacer unas concesiones, sin ese chauvinismo de querer que no se puede ceder nada. Porque ahí están sacando oro. Sí, pero están sacando oro de manera ilegal y lo agarra la FARC, el ELN, los que correspondan, que no voy a entrar a nombrarlo porque me puedo meter en un problema, más lo que corresponde que maneja el Estado venezolano a través de las empresas encargadas de eso, como es Minerven. Pero hay compañías suizas, y es que me consta a mí, porque eso lo he estudiado yo en los Estados Unidos, pero lo he estudiado en Suiza. Lo he estudiado, digo, con los posibles inversionistas, y lo he manifestado hasta el nivel que puedo llegar al gobierno nacional, que tienen la intención de hacer esas grandes inversiones. Darle más fuerza al oro y no al petróleo. No, perdón, dije petróleo, oro y gas. Porque yo me centro siempre a hablar más del oro, porque es el área que yo me muevo, particularmente en el sector privado. Porque yo no me podría dedicar, que fui parlamentario, fui senador y puro fui. No, pero es que en el área actual yo tengo muchos años dedicados también a esto, que es la que me da a mí prosperidad personal y económica para seguir adelante. Si hay inversión, es porque hay seguridad. Si hay seguridad, hay inversión. Y al haber inversión, hay producción. Al haber producción, entonces se distribuye, permea hacia los sectores populares. Pero tú no puedes tener un pueblo que esté cómodo cuando los de arriba también están bastante cerrados, porque no viene jamás la inversión extranjera. Yo te lo digo porque yo trato de traer inversión extranjera en el área del oro y he logrado algunas cosas, pero y ahorita han hecho licencias especiales levantando sanciones a lo del oro. Pero el gobierno venezolano tendría que hacer eso igual en el área petrolera y en el área del gas. Yo hablé con el presidente de la ENI, es la compañía italiana del área petrolera, y me tocó de casualidad reunirme con él en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué dijo? Que solo tienen toda la disposición de que Venezuela pudiera pasar a ser el tercer país más importante de producción de gas del mundo. Ahorita está como en el 7º y produce como en el 7º. Podría ser el primero o segundo en el oro en el mundo. Y con el petróleo pesado pudiéramos ser, como está probado, las reservas más importantes de petróleo del mundo. Pero tiene que haber la inversión. Aquí lo que no hay es los recursos. Pero ¿quién va a traer los recursos si no hay seguridad jurídica? Si yo fuera un empresario norteamericano y pudiera traer 200, 300, 500 millones de dólares para extracción del oro, te voy a hablar del oro, pero porque después creo que voy a tener ganancias de 1.500 millones de dólares a lo largo de muchos años, por supuesto. ¿Qué es lo correcto? Que se den las licencias, que se den los permisos, que se den las concesiones y que cada quien pueda repatriar su capital. Y el gobierno, ¿qué se beneficia? Se beneficia del 50% de las ganancias más el royalty y los impuestos que correspondan. ¿Qué le parece a usted la posición, por ejemplo, de Donald Trump con respecto a Venezuela, e inclusive declaraciones que son públicas y notorias, donde decía que el petróleo de Venezuela podía ser de Estados Unidos si le hubiesen hecho mayor fuerza a las sanciones y a los bloqueos? Un gran abuso. Yo, que soy venezolano, que no me debo meter en la política interna de los Estados Unidos, yo estaría, si fuera norteamericano, totalmente en desacuerdo. No digo que yo estaría de acuerdo es con los demócratas per se,
pero claro que me identifico más con la política de los demócratas y no con este gran abusador que es Donald Trump. Sería muy grave para Venezuela y para la estabilidad política de América Latina. Si logra ser, que capaz que lo logra, candidato presidencial y hasta puede volver a ganar las elecciones, eso lo reconozco. Y bueno, yo. no lo voy a dejar ir sin que me diga precisamente su opinión con respecto a algo que tiene mucho que ver con el área económica, como lo es el tema del Esequibo, el reciente resultado de la consulta pública y las acciones posteriores que hemos evidenciado por parte del gobierno, la fiscalía, etcétera, luego de esta consulta. Bueno, independientemente de si votaron o no votaron los 10.400.000 y pico de votos que dice el Consejo Nacional Electoral, yo no voy a entrar a analizar esa parte. La dejo en que pudiera ser verdad o pudiera ser mentira. Pero lo cierto, como venezolano, antes de las elecciones, un día antes, para el referéndum consultivo, yo 5 veces salí a votar sí por el rescate de ese territorio, que es un territorio venezolano, desde la Capitanía General de Venezuela hasta nuestra época, que no hemos logrado en ninguno de los gobiernos, y yo pertenecía a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Política Exterior del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Me tocó conocer al presidente de Guyana de la época, con el embajador que nombró Carlos Andrés Pérez allá en Guyana, y efectivamente ha sido algo de desidia del gobierno venezolano, de todos los gobiernos. Yo no vengo a echarle la culpa ni al gobierno de Chávez, ni de Maduro, ni al gobierno... ¿Incluyendo a este gobierno? Por supuesto que incluyendo a este gobierno. Pero llegó la hora de la verdad. Todos los venezolanos unidos deberíamos tratar de reclamar lo que es el territorio absolutamente venezolano, como es la de Guyana. Guyana es ese territorio, los casi 160.000 kilómetros cuadrados de Venezuela, y yo trabajo por el rescate de eso. ¿Lo logremos o no? Dicen que hay oro parejo ahí. Hay oro y petróleo, diamante y todo, y la pelea es una pelea de orden económico. ¿Y cree realmente que eso es lo que está privando? Eso es lo que está momento? privando, y la influencia de empresas extranjeras, que no quiero entrar a decir los nombres, que todo el país lo sabe, ya pues te lo voy a decir por una razón absolutamente personal. Yo me la paso y estudié en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en el Instituto de Tecnología de Nueva York, y si yo me pongo a atacar a esas empresas públicamente, lo que me puede pasar es que me suspenda la visa americana, para decírtelo clarito, la razón por la cual no las nombro, pero sí estoy seguro que tienen su mano metida esas empresas extranjeras en las decisiones del gobierno de Guyana. Amigo Alejandro Moncada Yepes, economista. ¿Sabe que hay una pregunta que siempre le hago a los economistas y que en realidad quisiera algún día lograr una respuesta que fuese vinculante con la acción política de este país? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cuáles serían las acciones que usted haría, por ejemplo, de tener poder para resolver el tema económico en Venezuela? 1, reducción del tamaño del Estado. 2, garantía absoluta del respeto a la propiedad privada, a la inversión extranjera. 3, darle oportunidades a las empresas que correspondan del mundo, pero privilegio mis relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica y con la Unión Europea, sin descuidar las buenas relaciones con Rusia y China. Y cuando haya esas condiciones, con 3 factores, gas, pero lo pongo en el orden que es petróleo, gas y oro, nosotros echamos el país adelante y sobra la plata para poner a Venezuela en el sendero de progreso y de desarrollo que anhelamos y deseamos todos los venezolanos. Tomando en cuenta la tirantez mundial entre todas esas potencias y bueno, el puje que hay para considerarse el imperio más poderoso del mundo, que es realmente lo que pasa, ¿usted cree que Venezuela puede convertirse en el país bueno y amigo de todos? No sé si el amigo de todos, pero trataría de tener el respeto de todos, pero privilegio, y lo vuelvo a decir, mis relaciones, si yo fuera el presidente de Venezuela, con los Estados Unidos de Norteamérica, que a 3 días en barco tú le mandas petróleo y llega a las costas y a las refinerías más importantes del mundo, sin dejar de tener buenas relaciones, lo aclaro, con China y con Rusia. Pero como con todos no se puede privilegiar, privilegio, y lo digo aquí públicamente, las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué le pediría a usted de tener ya un candidato definitivo en la oposición, sea quien sea, a ese candidato? ¿Qué le pediría, si le pudiera pedir un deseo a una persona que sea el candidato de la oposición? ¿Cuál sería el punto focal de su propuesta? Bueno, en lo político, privilegiar las relaciones y mantener las mejores relaciones
con los Estados Unidos de Norteamérica. En lo interno, hacer las reformas necesarias, tanto la ley de minas, hidrocarburos, a la que corresponda, para hacer concesiones a 50, 70 años por el bien de Venezuela y todos los venezolanos en gas, petróleo y oro. Y con esas tres palancas, olvídate de todo lo demás, no hablo de agricultura, no hablo de más nada, de emprendedores, de vendedores de empanadas por ahí a su cuenta, que unos días funcionan, otros no, y con eso apalancamos la salud, la educación, etcétera, todos los servicios públicos, y llega otra vez la prosperidad del otrora país que fue, por ejemplo, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. El desarrollo de una industria, por ejemplo, en cuanto a alguna materia de manufactura, etcétera, y agricultura, ¿no le ve futuro en Venezuela usted? No le veo la importancia. Por eso tú me preguntas, ¿qué haría yo como presidente? Claro. Me centraría en esos tres y colateralmente todas esas también van después de ellas surgiendo. Pero no perdería el tiempo pretendiendo que Venezuela va a ser una potencia en el sector agrícola, una potencia en cualquier otra área. Venezuela va a ser hasta por lo menos 100 años más, es potencia en petróleo, oro y gas. En eso me concentraría yo, y todo lo demás es después la educación, la salud pública, el bienestar social, el bienestar colectivo, pero eso se logra con recursos. Sin recursos no se va para ninguna parte. Ya para finalizar, pues alguna otra acotación que quisiera usted manifestar, amigo Alejandro. Bueno, darte las gracias por esta oportunidad y espero que me vuelvas a invitar aquí a tu programa Mira TV en los Altos Mirandinos, y con mucho gusto asistiré a este importante programa. Bueno, si el amigo Eduardo Fernández acepta la candidatura, seguramente lo tendremos por acá, y usted pues con su posición... Lo estaré apoyando, sin duda alguna lo apoyaría, es mi amigo y mi profesor. Muy bien, muchísimas gracias. Así conversamos con Alejandro Moncada Yepes, economista pues venezolano, interesado en los temas de geopolítica internacional. Y nos despedimos, como siempre, con el mayor de los gustos, a nombre de nuestro director Antonio Abrantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.